Como Como mencionaba recién Alejandro, pues soy abogada, trabajo en el Centro de Derechos Reproductivos y durante los últimos 10 años, un poco más, he trabajado en organizaciones que se dedican específicamente, digamos, bajo su misión fundacional al litigio estratégico desde un punto de vista técnico, ¿no? Bien técnico de avanzar estándares. Entonces, pues trabajé en el CELS en Argentina, trabajé en Women's Link y luego pues estoy basada en la oficina de Colombia, que es la que lidera el trabajo regional del Centro de Derechos Reproductivos, que es una organización global que busca avanzar la autonomía, que los estados reconozcan a la autonomía reproductiva como un derecho fundamental. Entonces, digamos, en esta pequeña presentación o espacio, yo les hablaré un poco. En principio entiendo que pues ya me han contado que ya han llevado muchas clases, entonces como repasar muy rápidamente, digamos, la jurisprudencia interamericana en términos del principio de igualdad y no discriminación, como así teóricamente, muy teórico, pero prometo que va a ser corto, y luego, digamos, cómo hemos usado, digamos, esa jurisprudencia en dos casos en particular, que pues uno que ya se decidió el año pasado, en la corte y otro que actualmente estamos esperando la sentencia y cómo de alguna forma nos ha servido los avances jurisprudenciales, pero también como desde un punto de vista estratégico y sobre todo con una perspectiva de género, hemos tratado de impulsar también nuevos estándares, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Alejandro, usted me dice si ya les está viendo. Sí, perfecto. Listo. Bueno. Entonces, bueno, eso. Primero entonces les voy a comentar cómo la jurisprudencia, cómo ha avanzado, digamos, o sea, cómo hubo una línea jurisprudencial, por decirlo de alguna forma, desde, pues, muchísimo tiempo en la jurisprudencia de la Corte, sobre todo como hasta el año 2019, y luego como a partir, digamos, del año 2019, pues 2020 en particular con algunas sentencias, se amplió, digamos, la interpretación pues sí, la jurisprudencia de cara a igualdad y no discriminación y específicamente pues del artículo 1.1 y del 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, como para comenzar, pues lo más básico es que el artículo 1.1 de la Convención es una norma, perdón que mire, estoy poniendo el cronómetro, es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones. Yo igual les voy a compartir toda esta presentación, entonces no hace falta como que copien y voy a tratar más bien de avanzar para que me quede tiempo de compartirles los casos. Es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones de la Convención, ¿no? Y que se deben garantizar todos estos derechos sin discriminación alguna, es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto al ejercicio de cualquiera de los derechos es incompatible con la misma, ¿cierto? Eso es el artículo 1.1. Y luego el artículo 24 de la Convención establece que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia tienen un derecho a igual protección ante la ley sin discriminación. Entonces, digamos que de alguna forma en el criterio de la Corte ha quedado consolidado que el artículo 24 prohíbe la discriminación de derecho o de hecho en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, como no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 respecto de la obligación de los estados de garantizar y respetar sin discriminación todos los derechos consagrados en la convención, sino que también acarrea obligaciones de respetar y garantizar el principio de igualdad en la salvaguarda de otros derechos, pues protege la igual protección de la ley, de modo que veda también la discriminación derivada de una desigualdad proveniente del marco jurídico interno o de cómo se aplique este marco jurídico interno.
Entonces, bueno, la Corte ha establecido que dicha disposición reitera, en cierta forma, el principio establecido en el artículo 1.1, toda vez que en función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De modo que la prohibición de discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías estipuladas por la Convención se extiende al derecho interno de los estados, por lo cual es posible concluir que esto se ha comprometido los estados en virtud del tratado que firmaron y ratificaron, en este caso la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de ley. En la jurisprudencia, mientras que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención, el artículo 24 protege el derecho a igual protección de la ley. Entonces, como esto, sé que suena muy repetitivo, pero a la vez es muy parecido y muy similar y a veces se tiende a confundir o mezclar. Entonces, así lo ha venido, digamos, considerando la Corte, al menos hasta 2019, más o menos. Entonces, el 1.1 se refiere a que se respeten todos los derechos contenidos en la Convención sin discriminación. Y el artículo 24 se refiere a la igual protección de la ley, y esto tiene que ver con cómo se aplica la ley en el derecho, pues, la Convención, por decirlo de alguna forma, a través del derecho interno, a través de las leyes, pero no solamente el marco jurídico, sino también cómo se aplican las leyes, como esa ha sido como la gran diferencia. Sobre la aplicación discriminatoria de la ley, la Corte ha establecido que puede haber una aplicación discriminatoria de la ley penal. Por ejemplo, si el juez o tribunal condena a una persona basándose en un razonamiento fundado en estereotipos negativos para determinar alguno de los elementos de la responsabilidad penal. Y de eso vamos a hablar un poco cuando pase a ejemplificar en el tema de los casos. Por ejemplo, este criterio fue tomado en el caso de Paola Guzmán Albarracín, donde se estableció que la decisión examinada se hizo sobre bases discriminatorias, impactando negativamente a las actuaciones al evitar la indagación sobre conductas de hostigamiento que pudieran acaecer sobre el agresor. Entonces, muy básicamente, solo para que no quede así como en el aire, el caso de Paola se trató de una niña que básicamente fue acosada y luego abusada sexualmente por parte del vicerrector de la escuela pública a la que asistía en Ecuador, quien se aprovechó de su situación de poder para ganar la confianza de Paola y así engañarla y accederla carnalmente. En ese caso, el prejuicio de las actuaciones se basó en la inobservancia de adaptar el derecho interno. Y ya vamos a ver por qué, porque ahí, digamos, hubo unas normas discriminatorias como el estupro, y además la sentencia que condenó al agresor se basó también en estereotipos, etc. Entonces, bueno, después en el caso BRP y BPC contra Nicaragua, que también tiene que ver con el caso de unas niñas víctimas de violencia sexual, la Corte estableció que los estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias y que se deben eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley, lo cual conllevó a la violación de los artículos 1.1 y 2 y 24. Esta etapa jurisprudencial, es decir, hasta 2019, tiene su último avance en el caso de los trabajadores Hacienda Verde contra Brasil, en donde se introdujo el concepto de discriminación estructural, bajo el cual el Estado incurre en responsabilidad internacional en aquellos casos en que, habiendo discriminación estructural, no adopta medidas específicas respecto a la situación particular de victimización en que se concreta la vulnerabilidad sobre un círculo de personas individualizadas. En este concepto operó, digamos, o se tomó en cuenta la situación de pobreza, ya que los trabajadores provenían de la hacienda, de los sectores más pobres del país, con menor desarrollo humano y perspectivas de trabajo y empleo, ¿no? Como un contexto histórico de inclusión. No podían leer y escribir, no me gusta decir analfabetas, y tenían poca o nula escolarización.
o no habían accedido a la educación. Entonces, digamos, por lo cual la Corte consideró que había una situación de riesgo inmediato y que el Estado no previno, o sea, estaba en condiciones de prevenir y no lo previno. Y en este caso se declaró la violación al artículo 1.1 de la Convención y no al 24. Entonces, bueno, acá es otra vez la diferencia que ya conversamos sobre cómo venía estableciéndose en la jurisprudencia de la Corte, la diferencia entre el artículo 1.1 y 24. Les voy a quedar la diapositiva y bueno, ahora, ¿cómo avanza la jurisprudencia de la Corte, digamos, a partir del año pasado en ese sentido? Entonces, en los casos Rocha Azaña contra Nicaragua y en el caso de los empleados de la fábrica de fuego contra Brasil también, la Corte introdujo nuevas aproximaciones e interpretaciones frente a los derechos contenidos en los artículos 1.1 y 24. Por ejemplo, en Rocha Azaña, la Corte estableció que Rocha Azaña se encontraba en una situación de desigualdad real debido a su estatus migratorio que obligaba al Estado a adoptar determinadas medidas especiales que contribuyeran a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidieron la defensa eficaz de sus intereses por el mero hecho de ser migrante. En adición, la Corte agregó que cuando no existen estas medidas para garantizar un efectivo e igualitario acceso a la justicia de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, difícilmente se puede afirmar que quienes se encuentran en esas condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia. Entonces, habla de la igualdad real, ¿cierto? Y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Entonces, como la comparación cuando hay un trato discriminatorio, pero al mismo tiempo no hay, habla de esta igualdad real. Entonces, por esta ausencia de adopción de medidas especiales que garantice un acceso efectivo e igualitario a la justicia, dada la condición de vulnerabilidad por el estatus migratorio que tenía, la Corte concluyó que el Estado no garantizó el derecho al acceso a la justicia, violó las garantías y las protecciones judiciales en relación con el artículo 1.1, y es la primera oportunidad en la jurisprudencia de la Corte en la que se hace referencia a la expresión de desigualdad real, sin que se analizara a detalle su contenido. Y luego esto todo llegó a un momento, digamos, cumbre, en el caso de fábrica de fuegos contra Brasil, que justamente pues es un caso en donde pues existía una fábrica de fuegos artificiales y un poco más de 60 empleados se vieron afectados luego de un estallido en la fábrica. Alrededor, un poco más de 20 eran niños y adolescentes. La Corte entonces realizó unos avances muy importantes y ellos son, en primer lugar, reinterpretó el contenido del artículo 24. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Bueno, ya esto no se va a tratar de limitar a identificar discriminaciones basadas en la ley, ¿no? Como, bueno, me fijo en la ley, si la ley es contraria a la convención y me fijo que quien la está aplicando también la aplique bien. No se trata ya más solo de eso. Entonces, sino que también refleja un mandato para garantizar la igualdad material. Y en este sentido dijo, el derecho a la igualdad garantizado por el artículo 24 convencional tiene dos dimensiones. La primera, una dimensión formal que establece la igualdad ante la ley, y la segunda, una dimensión material o sustancial que ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados en razón de los factores a los que hace referencia el artículo 1.1 de la Convención. Lo anterior quiere decir que el derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que realmente la igualdad sea, valga la redundancia, real y efectiva. Esto es, corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada en sus propios casos la igualdad material, y para ello los estados deben enfrentar activamente situaciones de exclusión y marginación. Entonces, por eso es como ha sido, digamos, un caso en el cual la Corte ha marcado un avance sustancial en la jurisprudencia frente a la interpretación del artículo 24, ¿no? Y este es como el párrafo 1, pues uno de los párrafos centrales.
Así, en dicho caso, se determinó la responsabilidad del Estado porque no adoptó ninguna medida que pueda ser valorada por la Corte como una forma de enfrentar o de buscar revertir la situación de pobreza y marginación estructural de los trabajadores de la fábrica de Fuegos, con atención a los factores de discriminación que confluían en el caso. Bajo ese pretexto se abre una nueva línea jurisprudencial. Se pueden violar en simultáneo los artículos 1.1 y 24 cuando el Estado no adopta medidas dirigidas a superar la situación de marginación en la que se encuentra un grupo en el acceso a un derecho convencional y se rompe la tesis disyuntiva que existía con anterioridad. En segundo lugar, determinó por primera vez la existencia de discriminación estructural interseccional, un concepto que ya había inferido en el caso de la Hacienda Brasil Verde, cuando sacó este estándar de discriminación estructural, pero ahora lo amplía a estructural interseccional en función de la condición de pobreza de las víctimas en un contexto en el que confluían distintas desventajas estructurales que impactaron la revictimización. Y esto partiendo de un informe bueno, ya ese es relator, sobre la pobreza extrema de los derechos humanos, Philip Alston, la Corte determinó que las desventajas en el caso concreto eran tanto económicas y sociales como referidas a grupos determinados de personas, observándose una confluencia de factores de discriminación en un mismo momento dentro de un contexto de discriminación estructural basado principalmente en la pobreza y la exclusión económico-social. En esta misma línea, la Corte determinó que la intersección de factores de discriminación puede incrementar las desventajas comparativas de las víctimas. Frente a eso, en el caso concreto, la Corte analizó que las presuntas víctimas comparten factores específicos de discriminación que sufren las personas en situación de pobreza, pero además padecen una forma específica de discriminación por cuenta de la confluencia de todos estos factores. Asimismo, determinó que las desventajas económicas sociales, cuando se relacionan con las referidas a grupos poblacionales específicos, pueden imponer mayores desventajas. En este caso, entonces, la Corte pudo constatar que las presuntas víctimas, pues ya víctimas, estaban inmersas en patrones de discriminación estructural e interseccional, y determinó que fue la confluencia de estos factores que hizo posible que una fábrica como en la que ocurrieron los hechos, haya podido instalarse y operar en la zona. Finalmente, la Corte concluyó que la situación de pobreza de las víctimas, aunada a los factores interseccionales de discriminación, agravaron la condición de vulnerabilidad, facilitó la instalación y funcionamiento de una fábrica dedicada a una actividad peligrosa, sin la debida fiscalización de la actividad peligrosa, ni las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo por parte del Estado. 2, llevó a las víctimas a aceptar un trabajo que ponía en riesgo sus vidas y las de sus hijas e hijos menores de edad. Y tercero, el Estado no adoptó medidas dirigidas a garantizar la igualdad material en el derecho al trabajo respecto de un grupo de mujeres en situación de marginación y discriminación. Esta situación implica que en el presente caso no se garantizó el derecho a las condiciones del trabajo equitativas y satisfactorias sin discriminación, así como el derecho a la igualdad previsto en el artículo 24, 26 frente a eso, en relación con el artículo 1.1 de la Convención. O sea, es como una joya desde mi punto de vista, ¿no? Como que ese análisis muy profundo respecto de la discriminación y el acceso a la igualdad material en este caso. Bueno, por último, cabe señalar que para establecer este criterio en lo referente al artículo 24, la Corte reiteró múltiples líneas jurisprudenciales relativas a la adopción de medidas positivas en contextos de discriminación, como la obligación de los estados de adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer respecto de actuaciones y prácticas de terceros bajo su tolerancia o aquiescencia para que cuando esto ocurra y mantenga situaciones discriminatorias. La obligación de los estados de adoptar medidas positivas determinables en función de las particularidades necesarias de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal
o por la situación específica en la que se encuentre, como la extrema pobreza o la marginación. Tercero, la consideración de la pobreza como un factor de vulnerabilidad que profundiza el impacto de la victimización. Y por último, el requisito de que en un evento de discriminación estructural se debe considerar en qué medida la victimización del caso concreto, evidencia la vulnerabilidad de las personas que pertenecen a un grupo. Entonces, no solamente es el contexto estructural, sino también las especificidades a las que se enfrentan ciertas personas o grupos poblacionales. Bueno, en su reciente, la Corte entonces adicionó el contenido a la obligación contemplada en el artículo 24, estableciendo por primera vez su dimensión material. Consolida entonces dos dimensiones, la primera una dimensión formal que establece la igualdad ante la ley, y la segunda una dimensión que es la novedosa, una dimensión material o sustancial que ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados en razón de los factores a los que hace referencia el artículo 1.1. Y respecto al artículo 1 de la Convención, su interpretación y contenido no sufrió modificaciones significativas, pues la Corte reitera que se trata de una norma de carácter general, cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones de la Convención e implica la obligación de los Estados parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidas sin discriminación. Sin embargo, vale la pena señalar que la Corte determina por primera vez que a la luz de las categorías especiales que contempla dicho artículo, se determinan los factores que deben impulsar la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados para satisfacer las obligaciones frente a la igualdad material consagrada en el artículo 24 bajo la nueva jurisprudencia. Entonces, bueno, ya para concluir, de lo anterior se desprende que la obligación general del artículo 1.1, que se desprende del artículo 1.1, se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar todos los derechos sin discriminación, partiendo de las categorías además especiales que consagra el mismo artículo, y el artículo 24, en su dimensión formal, prohíbe la discriminación de derecho o de la aplicación del derecho, y en su dimensión material requiere la adopción de medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva. Entonces, hasta aquí, digamos, les quería conversar, bueno, como sobre todo este último avance que hizo la jurisprudencia de la Corte Interamericana o la jurisprudencia pues interamericana sobre la base de estos casos del último año. Y ahora sí les quería comentar pues que, por supuesto, esto es así como lo jurídicamente elevado, pero luego, obviamente, también esto contempla dos temas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista. Uno, pues el tema de género, pues que si bien estos casos no necesariamente eran casos, estos dos últimos casos fuertes, bueno, con excepción de Fábrica de Fuegos, casos fuertes como de género, pero entonces sí decir que solo también a manera general que pues en relación con la aplicación de la Convención Belém do Pará como un tratado que hace parte, digamos, de la jurisprudencia interamericana, se ha reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. No solamente lo establece la Convención, sino además que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana también lo han señalado, y esto también pues se ha dicho en infinitas oportunidades, la relación de la violencia contra la mujer y la discriminación en la Convención de la CEDAW de Naciones Unidas, en una de sus últimas recomendaciones generales, que es la 35, y básicamente que hay un consenso entre ambos sistemas, interamericano y universal, que se reconoce una relación entre el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad y no discriminación, como la perspectiva de género de todo esto. Y luego, entonces, hay algo que es desde mi punto de vista, y es una forma en la cual, digamos, me gusta arrancar con los casos y litigar los casos
que tienen un componente fuerte de discriminación de género y de otros factores, ¿no? Y es el tema de los estereotipos de género. Y este salto me gusta darlo, aunque parezca muy radical, pero usualmente también en mis escritos me gusta arrancar el capítulo de discriminación con esto y cómo, sobre todo los casos en donde hay tratos diferenciados frente al acceso a un derecho, pero además tienen que ver con derechos de la mujer y además con determinados derechos o servicios que solamente las mujeres o las personas con capacidad de gestar requieren, cómo se ve una discriminación reforzada y como parte, digamos, desde la negación del acceso y luego la falta o la impunidad en el sistema de justicia de estos imaginarios o prejuicios, pues que llamamos estereotipos, en la institucionalidad, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Interamericana ha definido los estereotipos de género como una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles o roles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. La Corte también ha reconocido que los estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho, de manera que para la Corte los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia. Y en este sentido, pues entonces paso ya a los casos que les quiero comentar y me encantaría conversar con ustedes para ver qué opinan también. Entonces el primero es el caso de la niña Paola Guzmán Albarracín, que fue de hecho notificado el 14 de agosto del año pasado. Y básicamente, ¿quién era Paola? Paola era una niña que estudiaba en una escuela pública de Guayaquil, empezó a tener problemas académicos o de rendimiento escolar y por ello entonces el vicerrector, que era un hombre de aproximadamente 60 años, que pues tenía 50 años más que Paola, pero además pues ostentaba una posición de mucho poder, le ofreció ayudar, ¿no? Con sus rendimientos, y con base en ese ofrecimiento y aprovechándose de la relación de poder, se empezó a ganar su confianza hasta que de alguna manera empezó a acosarla y luego accederla carnalmente hasta que quedó embarazada y le dio dinero para que abortara con el médico de la escuela. Ante toda esta situación y la presión a la que se veía sometida Paola, y sobre todo porque las autoridades escolares, digamos, sabían de la situación, pero en todo caso les parecía que era Paola la que estaba infringiendo en algún quiebre normativo o inmoral, porque se estaba metiendo con un señor mucho mayor. La empezaron a culpabilizar y además dijeron que le iban a citar a la mamá para contarle todo a la mamá. Entonces, Paola, el mismo día que citaron a la mamá a la escuela, Paola decidió ingerir diablillos, fósforo blanco, unas pastillas que usualmente se usan o se usaban para juegos pirotécnicos también, justo antes de subir al autobús escolar que la llevaría al colegio. Ahí llega, le cuenta a las amigas la llevan a la enfermería, llegan a la enfermería, y básicamente en lugar de llamar a primeros auxilios, llamar a una ambulancia, llevarla inmediatamente al centro de salud de más cercano, la ponen a rezar para que pidiera perdón a Dios por lo sucedido, y finalmente es doña Petita, la mamá de Paola, quien la recoge en el colegio y se la lleva al hospital corriendo después de que las amigas de Paola la llamaron, ni siquiera fueron las autoridades las que la llamaron. Bueno, finalmente ya fue demasiado tarde y Paola muere el 13 de diciembre de 2002. Bueno, el caso con un litigio del centro ICEPAM Guayaquil llega ante el sistema interamericano, ante la Corte Interamericana, porque entre otras muchas cosas, digamos, el agresor nunca fue condenado, hoy en día se encuentra prófugo, nunca enfrentó
ningún proceso y además nunca se le imputó, por ejemplo, acceso carnal o abuso sexual infantil, que era, pues no recuerdo si el tipo penal era infantil en ese momento en Ecuador, pero en todo caso abuso sexual o violación sexual en perjuicio de una persona menor de edad, sino que se imputó el delito de estupro, que ya vamos a ver. Entonces, ahí me gustaría comenzar diciendo que acá en todo momento, digamos, y lo vamos a ver como muy rápidamente, tanto en el sistema, cuando la van a atender en el sistema de salud y como en la falta de justicia, digamos, obró un estereotipo muy específico, que es el de que las autoridades de salud y de justicia encasillaron a Paola en el perfil de la niña adolescente seductora, culpabilizándola por lo ocurrido. Este perfil proviene del estereotipo que se basa en que cualquier mujer que se acerca con una solicitud a un hombre abre la posibilidad de que de manera transaccional su cuerpo y su sexualidad sea parte de dicho intercambio. Y como parte de este estereotipo se consideró que por el comportamiento de la víctima, este no necesitaba ningún tipo de protección o judicialización adecuada, ¿no? Dicho estereotipo también se relaciona con el estereotipo que establece como una asunción que las mujeres tienen la culpa de ser acosadas por ser provocadoras, razón por la cual organismos internacionales, incluso como la Organización Internacional del Trabajo, ha establecido la importancia de la contribución estatal y social para cambiar los roles y estereotipos de género como estos que avalan el acoso y el abuso sexual. Es típico también el estereotipo, aquí por ejemplo este estereotipo lo podemos ver en muchos de nuestros países, incluso en la prensa, o en las opiniones personales de ciertos sectores de la sociedad, cuando dicen, bueno, le pasó, pero pues mira cómo andaba con esa falda, ¿no? Se presume que las mujeres somos unas provocadoras per se. Entonces aquí la investigación se sustentó en razonamientos estereotipados, ¿no? Con base en que uno, fue Paola quien solicitó la ayuda a la docente para aprobar el año, lo que dio lugar a la seducción, culpabilizándola por algo que ella misma se había buscado, como pensaron, digamos, las autoridades. Y dos, de un supuesto enamoramiento que tuvo Paola con su agresor. Entonces, no, se romantizó de alguna forma esa relación, pues porque las autoridades escolares tenían pleno conocimiento de esto y lo que hicieron fue asumir esto, ¿no? No pensaron de ninguna forma que la situación de poder y el aprovechamiento para ganar la confianza vicia el consentimiento, ¿no? Entonces, lo trataron así y no como efectivamente debió ser un acoso y una violación sexual. Entonces, en el proceso penal como administrativo, los casos tuvieron razonamientos estereotipados que culpabilizaron a Paola de un comportamiento que los entes de institucionales consideraron como normal y legítimo, sin valorar el primer elemento constitutivo de la violación, que era el vicio en el consentimiento por la relación desigual de poder que existía tanto por la diferencia de edad como por la autoridad que tenían tanto el vicerrector como el médico sobre ella. Adicionalmente, en términos de la sentencia y el tipo penal que se imputó en contra del agresor, no solamente se aplicó de una manera discriminatoria, porque se basó de nuevo en estos estereotipos sobre los cuales ya les conversé, sino que el mismo tipo penal era discriminatorio. Para esa época de los hechos en Ecuador, el estupro estaba contemplado como la cópula con una mujer honesta, empleando la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento. Y en efecto, digamos que el elemento esencial del estupro, y esto lo había reafirmado en esa época también una Corte Superior de Guayaquil en el caso, es la doncellez de la estuprada, entendiendo por doncella a la joven de vida honesta anterior al hecho. Entonces, imagínense todo lo que tenía que caber allí, ¿no? Entonces, es el arquetipo patriarcal de la doncellez el que establecía que un acceso carnal sin consentimiento solo era punible si la víctima había sido una mujer virgen o actuaba con castidad al momento de los hechos. Lo cual la norma,
el tipo penal admite que el consentimiento no es válido, lo que minimiza frente a los otros tipos penales, desvirtuando el hecho de que sigue siendo un acceso carnal sin consentimiento, por lo cual ocasiona también una vulneración del artículo 24 de igualdad de la ley, y finalmente la Corte Interamericana lo contempló y lo condenó de esa forma, ¿no? Pero fue muy importante, por ejemplo, pues por supuesto, más allá del análisis técnico y jurisprudencial, fue muy importante y crucial para el caso determinar que el estereotipo que primó desde siempre fue el estereotipo de concebir a la adolescente seductora, ¿no? Es como esta, yo detesto, forma parte del estereotipo, ¿no? Pero entonces es como esa Lolita que mucha gente y las autoridades judiciales especialmente tienen en su cabeza, ¿no? Como es la niña, la seductora que llega. Entonces, eso fue crucial para determinar las violaciones reforzadas en el caso, y pues es una sentencia además muy, muy pionera en el sentido de que, entre otras cosas, y les recomiendo que la lean si tienen la oportunidad, por primera vez señala que el derecho a la educación contempla el derecho a la educación sexual y reproductiva, así en esos términos tal cual. Y básicamente, no solamente porque la información en la materia es necesaria, pues fortalece las capacidades evolutivas de los niños, niñas y adolescentes, sino también porque es una herramienta fundamental para detectar, prevenir y denunciar la violencia sexual. Voy a ver cuánto tiempo me queda. Pues me quedan, pues ya se cumplieron 40 minutos. Alejandra, no sé si puedo hablar rápidamente de Manuela o más bien lo dejamos para la conversación. Como usted prefiera. Podemos superar un poquito los 40 minutos si así lo prefiere. Listo, entonces voy a tratar de cerrar ya en 5 minutos. Y lo otro es el caso de Manuela, que les quería conversar. Este caso, esta decisión ya está en la corte, ya tuvimos la audiencia pública y también esperamos una decisión a finales de este año. Entonces, este todavía está, vamos a ver qué estándares, digamos, o qué nos trae este caso. Pero entonces, volviendo al tema de los estereotipos, bueno, para resumir el caso, pues pueden encontrar mucho más en la página, con este hashtag también. Manuela era una mujer que vivía en una situación de pobreza, que en un sistema de exclusión histórica, pues nunca tuvo, ni ella ni su familia, sus padres, su madre tuvieron acceso a la educación, por lo tanto ella no podía leer y escribir. Y básicamente tampoco tuvo acceso a salud. Digamos que al momento de los hechos, que básicamente los hechos son que Manuela tenía un embarazo que además ella también padecía un cáncer que en ese momento no estaba diagnosticado, a pesar de que ella había asistido al centro de salud por molestias en su cuello y unas pelotas, por decirlo de alguna forma, o tumores en el cuello, que al final terminaron siendo un linfoma de Hodgkin. Nunca se le brindó la indicación o el diagnóstico adecuado. Pero básicamente Manuela tuvo una emergencia obstétrica, ¿no? Debido a el cáncer que padecía, a una preeclampsia grave, y básicamente ella sintió un día dolores, se cayó un día, lo cual estuvo todo el día reposando, y al día siguiente sintió muchos dolores, fue a evacuar en la letrina que quedaba a 20 metros de su casa, y allí tuvo una emergencia obstétrica, se desmayó, tuvo una hemorragia, expulsó al feto, y quedó en estado inconsciente. Básicamente, cuando finalmente logran a Manuela llevarla a un centro de salud envuelta en una hamaca, 3 horas después, porque no había un centro de salud donde se le pudiera atender cerca, la médica que la atiende, en lugar de brindar la atención de urgencia que necesitaba, lo que hace es interrogarla en cuestiones de su vida privada, y le pregunta por su esposo, pero su esposo se había ido a los Estados Unidos, como es, digamos, el sueño de muchas personas, en este caso de un hombre en El Salvador, y se había ido a los Estados Unidos muchos años atrás y básicamente abandonó a ella y a su familia. Entonces, bajo esa creencia,
o sea, bajo esos hechos, porque eran unos hechos, la médica sostuvo que entonces Manuela lo que estaba tratando de hacer era encubrir una infidelidad de un hombre hacia un hombre que la abandonó hace 6 años, ¿no? Y que basó eso, entonces ella lo que hizo fue cometer un aborto. Activa el sistema penal, viola el secreto profesional, bueno, finalmente Manuela es condenada a 30 años de prisión y ella muere en prisión a causa, pues, precisamente de que nunca le fue diagnosticado a tiempo el linfoma de Hodgkin. Cuando se lo diagnostican ya era demasiado tarde y muere. Y nunca nunca se examinó de alguna forma la evidencia circunstancial. Entonces yo solo me quiero, y me encantaría escucharles, porque y con eso termino, más allá de que hay mucho para hablar de este caso, ¿no? Pero básicamente, ¿cuáles fueron los estereotipos que rondaron en este caso y con el cual me encantaría, pues, abrir la discusión? Entonces, uno es el estereotipo, y esto aplica a todas las mujeres y las personas que tenemos capacidad de gestar, y es que se pretende que nuestro máximo fin es el de la reproducción, ¿no? Siempre. Ante cualquier decisión que nosotras queramos tomar con autonomía reproductiva o haciendo uso de nuestra autonomía reproductiva, sea que queremos esterilizarnos, no esterilizarnos, tener hijos, no tener, el fin máximo de la mujer que se considera por parte de la sociedad y de muchas autoridades es el de la reproducción, y por ese fin tenemos que sacrificarnos incluso cuando no podemos sobreponernos ante una emergencia que nos desvanece, nos desmayamos y nos deja inconscientes. Entonces, ese es el primero. Y básicamente es un estereotipo que en todos los casos, y luego me encantará conversarles de otros casos que también están en el sistema, incluso pues hay uno de Chile que estamos a punto de llegar a un acuerdo. Ese es el estereotipo transversal, pero luego está otro estereotipo, ¿no? Está el estereotipo según el cual una mujer que tiene relaciones sexuales por fuera del matrimonio es una mujer inmoral y sin ética que no merece respeto a su integridad, que por eso a Manuela se le considera la mujer infiel. No importa que el marido se haya ido hace 10 años y que tenga otra familia y nunca más se contactó. Es inmoral que ella haya tenido relaciones sexuales por fuera de un matrimonio que no existe, ¿no? Entonces, ese es un estereotipo súper claro. El segundo, bueno, es el que ya mencioné, la mujer tiene la función máxima de sacrificarse en nombre de la reproducción y que aún frente a la muerte o estar desmayadas e inconscientes, debe primar un instinto maternal. El tercero es el estereotipo por el cual se considera que una mujer en situación de pobreza o que vive en una situación de marginación no tiene agencia para tomar decisiones por sí misma y su palabra no tiene ningún valor, pues se presume que su opinión es ignorante y su actuación es primitiva frente a su salud reproductiva. Entonces esto es como, ¡ay, qué complicado! Pero básicamente, ¿por qué? Uno, porque, digamos, a las mujeres en El Salvador específicamente que son condenadas por tener una emergencia obstétrica, porque ella no tuvo un aborto, o sea, clínicamente y científicamente está probado en la historia clínica que ella tuvo una emergencia obstétrica, un peritaje espectacular, también hubo en la audiencia pública, donde destaca científicamente todo el proceso y evolución de su emergencia. Entonces, en El Salvador pasa esto, no solamente a Manuela, sino a más de 180 mujeres que han sido criminalizadas por homicidio o su tentativa por tener una emergencia obstétrica, y todas son mujeres que provienen de un contexto rural, en situación de pobreza y pobreza extrema, que la mayoría no puede leer y escribir, y son mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, básicamente, por considerarlas que son personas que provienen de un contexto de exclusión estatal, porque al final es de exclusión estatal, no tienen agencia y son primitivas, ¿no? O sea, hay un imaginario que entonces estas mujeres van todas en fila porque son, entre comillas, primitivas, a esconder embarazos, a reproducirse y luego llegar hasta un mes noveno y esconder los fetos. O sea, una cosa de verdad que es como si viviéramos no sé en qué tiempos. Y luego
el tema de que no se les respetan sus opiniones porque se les considera también ignorante tiene que ver mucho con una cuestión en el proceso judicial, y que es que a pesar de que ella pidió, porque digamos, hubo graves violaciones en el debido proceso y las garantías judiciales, ¿no? Entre ellas una defensa muy deficiente y que el defensor no le creyera su relato, ni el de la familia. Y a pesar que ella le dice, por favor, yo quiero que mi mamá declare en el juicio, él le dice que no. Luego, en una audiencia en que ella no es acompañada por su defensor, porque además se lo cambiaron más de 3 veces, ella dice, yo quiero promover a mi mamá como testigo. Y a pesar de que ella lo dice, lo repite, no, o sea, nadie, ni el defensor, ni el sistema dejan que su mamá declare, pues por lo mismo, ¿no? Porque se les considera personas ignorantes, que no tienen nada que decir, como acá no venga, que no tiene nada que hacer. Entonces, y bueno, luego hay una sentencia condenatoria absolutamente estereotipada que luego, pues ya ahí quisiera ya parar para empezarles a comentar y a escuchar. Más bien, ahí voy a parar de compartir porque veo que hay comentarios en el chat y no los puedo ver así. Perfecto. Muchas gracias, profesora Carmen Cecilia, por su exposición. Tenemos algunos comentarios en el chat. Bueno, Esteban también, que ya se suma a la clase, compartió los seminarios que se hicieron el año pasado y a principios de este año sobre el aborto en Chile, Colombia y en Europa, el seminario también sobre el caso Manuela y el seminario sobre el caso de Paola Guzmán Albarracín también que usted estaba describiendo y en el que usted también participó hace ya casi un año, para que puedan ahí verlo en YouTube. Vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas en los minutos que nos quedan ya de clase, y para ello los dejo con Esteban Oyarzún, quien será el encargado entonces de leer las preguntas, de habilitarles también el micrófono para que puedan hacer la pregunta a través de manera hablada. Esteban, adelante. Gracias. Hola a todos, todas. Hola Carmen, un gusto verla nuevamente. Tenemos una pregunta de Jürgen. Dice, ¿el artículo penal indicaba la doncellez que usted menciona o es una interpretación realizada a partir del concepto de honesta? Sí, yo creo que ahí tiene una doble dimensión, porque digamos como interpreta, uno, el tema de la mujer honesta es un estereotipo, y luego el tema de la doncellez, como lo había interpretado también hasta ese entonces el sistema, gran parte, no digo que todos los jueces, pero gran parte, digamos, de la jurisprudencia en Ecuador, era que la doncellez tenía que ver con la virginidad. Entonces, era que la mujer tenía que ser virgen y al mismo tiempo honesta. O sea, y lo que ocurría era que que no bastaba con que la mujer o la niña dijera que era una doncella o era virgen, sino que también tenía que dar cuenta de que su comportamiento adicional al sexual o al no comportamiento sexual tenía que ver con llevar una vida honesta, recatada, de castidad, etc. Entonces yo creo que ahí tiene una doble dimensión. Tenía una doble dimensión, ya ese artículo cambió, pero en ese entonces era como estaba establecido en el 2002. Vamos con otra pregunta también de Jürgen y luego le doy la palabra a Diego. Dice, gracias por su presentación. Sin embargo, respecto al estereotipo de infidelidad en el matrimonio, visto como comportamiento inmoral, me parece que al poner el incluso, aunque hayan pasado 10 años desde que se fue la pareja, pareciera generalizar que el hecho de que la infidelidad es inmoral es un concepto erróneo y estereotipado. Y me parece que el hecho de que la infidelidad es inmoral surge principalmente a partir de que normalmente se considera la familia como el núcleo de la sociedad. No creo que se deba generalizar a partir de una característica específica de un caso.
¿Usted considera que es erróneo el considerar inmoral la infidelidad o solo está mal cuando se dan ciertas circunstancias como el abandono del hogar por 10 años? Muchas gracias, Jürgen. No, a mí me parece me encanta la pregunta y gracias. Me encantan estas discusiones y además me sirve para aclarar. No, de ninguna forma yo personalmente no pienso que la infidelidad es inmoral. O sea, ese no es mi pensamiento para nada. Pero una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que un juez patriarcal piensa, ¿cierto? Entonces, digamos que en cualquier caso, si uno va, o sea, en cualquier caso, el esposo puede estar presente, no presente, no importa. O sea, eso ya es un tema que confiere a la vida privada y todo lo que confiere a la vida privada para mí roza con la autonomía y no hay ningún juicio de valor que uno desde el derecho pueda hacer, no corresponde. Entonces, sí fue o sea, obviamente sí es un alegato cuando uno se está acercando hacia un juez o un grupo de jueces como los salvadoreños, en este caso, donde además es un país donde los servicios de salud reproductiva, específicamente el aborto, está prohibido en todas sus formas y hay un contexto sistemático de criminalización de mujeres que sufren emergencias obstétricas por su sexualidad, por ejercer su sexualidad, se les estigmatiza y además por estar en situación de pobreza, etcétera, pues obviamente sí no es el alegato central, pero digamos, el tiempo se usa como un complemento para mostrarle al juez. O sea, usted ni siquiera se detuvo a tener sentido común y pensar, más allá de que nunca, en este caso fue la médica, ¿no? La médica nunca ha debido, comenzar a interrogar a Manuela por cuestiones de la vida privada, que en este caso es, ay, usted está casada, no está casada, cuándo fue su última relación sexual, o sea, cuestiones que no tienen que ver con la atención de urgencia que ella necesitaba en ese momento, porque ella llegó desmayada, desvanecida, envuelta en una hamaca, inconsciente, incluso la historia clínica dice que en estado de coma. Y la atención obstétrica de urgencia fue brindada, incluso supeditada a ese interrogatorio, y fue brindada recién, más de 3 horas después de que Manuela llegó al centro de salud. Entonces, nada, para responder la pregunta, no, de ninguna manera considero la infidelidad como inmoral. Lo consideraron, sí, la médica y el juez en la sentencia, porque la sentencia, digamos, dice... En la sentencia dice así, y abro comillas, ¿no? Y me parece una aberrante, pero es así, dice. Manuela, se le condena, ¿no? A los 30 años, y dice, Manuela sabía de su embarazo y que el mismo fue producto de una infidelidad, pues era casada. O sea, como no, o sea, no importa, o sea, si uno va a afirmar eso como juez, sea moralista o no, uno tendría que tomar en cuenta la evidencia circunstancial, no solamente el hecho de que una partida dice soy casada. ¿Cuál es la evidencia circunstancial que lo rodea? Que el marido se fue, que no, o sea, o sea, en un litigio, yo como litigante, hay que decirlo, sobre todo si estamos ante un juez patriarcal. Entonces, por lo que sigo con la sentencia. Por lo que teniendo capacidad de elección entre tenerlo, cuidarlo y vivir por él como lo haría naturalmente cualquier madre biológica, está el otro estereotipo del instinto maternal, optó por un comportamiento contrario a la naturaleza misma. Todo esto dice la sentencia, yo no estoy agregando nada. Y luego la sentencia también dice, abro comillas, es el instinto maternal el de la protección a su hijo, el que debe primar para buscar ayuda médica inmediata. Pero en el presente caso, la imputada tenía afán de querer desprenderse del producto del embarazo, pues era producto de una infidelidad. O sea, 2 veces menciona la palabra infidelidad, que ese es el estereotipo, ¿no? El de la mujer infiel que se presume que es inmoral. No lo pienso yo, lo piensa este juez que hizo esta sentencia y por eso estamos demandando, entre otras muchas cosas, que obviamente hubo una violación del artículo 24 de la Convención, pues el juez
está condenando a una persona, en este caso Manuela, basándose en dos razonamientos fundados en estereotipos negativos de género. Uno, el de la mujer infiel, y otro, el de que la mujer tiene que tener sí o sí un instinto maternal a pesar de que esté convaleciente y desangrándose con una preeclampsia grave y llegó al hospital en estado de coma. ¿Cómo es que la mujer se iba a sobreponer ante ese estado para decir todo lo que el juez dice? Porque él simplemente asume que el comportamiento de estar en coma tras una emergencia obstétrica es contrario a la naturaleza misma. Entonces, como parece que estamos hablando de un universo paralelo, pero no, esto es la realidad en El Salvador y sigue pasando. Aquí dice Silvia, acá en Argentina, sobre todo en el interior, la institución judicial es muy patriarcal y machista. Paola Bello dice, quizás lo que se plantea es que la moralidad personal no debe ser considerada a la hora de juzgar, más cuando se arriesga una condena criminal, porque es principio del derecho penal no considerar las circunstancias personales como base de la incriminación. Ahora sí le doy la palabra a Diego. Ahí sí. Hola Diego nuevamente. Hola Esteban y hola a todos. Carmen, me ha parecido muy interesante. Yo voy a aportar quizás una perspectiva del país, El Salvador. Específicamente con el caso Manuela, como tú lo has mencionado, hubieron varios elementos que se tomaron en cuenta bajo estereotipos. Y no es algo que sea primera vez, sino que es algo literalmente que se da todo el tiempo en las sentencias. Por ejemplo, les puedo comentar el caso de un magistrado que tocó a una menor de edad, a una niña, y en las primeras instancias se le condenó como si fuera una falta en nuestro Código Penal, o sea, una medida de trabajo de como un mes, creo yo. Ahora se reformó después de todo lo que pasó, pero lo que me llamó la atención específicamente es que la Sala de lo Penal entró a conocer de este caso, y habló acerca de la perspectiva de género que está haciendo falta cuando se está condenando o cuando los jueces están estudiando un caso específico, no se está teniendo en cuenta una perspectiva de género, y es lo que está hablando de la sala, que ya salió lastimosamente y que no sabemos cómo va a proseguir esta sala nueva que está entrando. Punto ahí. Otro aspecto que me parece interesante acotar en este momento es la respuesta social a varias situaciones como esta. Por ejemplo, cuando estamos frente a casos como aborto, solicitudes de aborto, como el caso de Beatriz del 2013, que fue uno de los más duros que hemos tenido en El Salvador, y luego Manuela. Entonces, la respuesta de la sociedad es bastante condenatoria. No hay una perspectiva empática hacia las situaciones, incluso cuando vemos casos tan dramáticos como estos. Pero está habiendo un aspecto que me llama la atención y que sí se los quiero comentar, porque estamos teniendo una crisis de desaparecidos y de personas asesinadas en el país. Entonces el caso más memorable en este momento, lastimosamente, es el de Flor, una madre de 2 hijos desaparecida hace 3 meses, que fue encontrada lastimosamente la semana pasada, su cuerpo, y el principal sospechoso es el esposo. Y lo peor es que las organizaciones feministas habían condenado este hecho y habían dicho, la familia desconfía del esposo, y las instituciones simplemente hicieron oídos sordos a esta situación, y al final, 3 meses después, en lo que nosotros llamamos una cortina de humo ante la situación del país, aparece de que sí, él era el principal sospechoso y que él sabía dónde estaba el cuerpo. Por lo menos ahorita está en inicio el proceso, pero es lamentable. Pero algo interesante es que la sociedad respondió de forma positiva. Y muchas organizaciones feministas hablan del caso Flor versus el caso de mujeres trans asesinadas brutalmente y que la sociedad literalmente condena. Entonces, es un aspecto que no solo viene de la institución para mí, o sea, que debemos cambiar a estos jueces patriarcales que tienen ese pensamiento machista, jueces y juezas, porque tenemos que hablar lo que es. Muchas juezas muchas veces replican este sistema. Entonces, pero por ejemplo en la sociedad sí me llama mucho la atención cómo se condena a los asesinatos o desapariciones de mujeres trans, porque no cumplen este rol de la mujer, no cumplen este rol de la madre de familia, no cumplen el rol de que la sociedad cree que es bueno, pero en el caso de Flor sí hubo un levantamiento, hubieron organizaciones,
o sea, la sociedad despertó en ese sentido, pero sí es algo que debemos trabajar. Así que gracias por este tema y saludos a todos. No, muchas gracias, Diego. No, absolutamente de acuerdo. Hay mucho que hacer y sobre todo creo que más allá de que el Estado y los estados en general tienen un deber, digamos, o sea, porque el deber no debe quedar, digamos, efímero, ¿cierto? El deber es, bueno, tengo un deber de que mi sistema de justicia juzgue, investigue, juzgue y sancione con perspectiva de género y sin estereotipos de género, o sin sesgos y prejuicios. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo, Estado, para capacitar a mi personal en ese sentido, tomando en cuenta que además tengo leyes que son inconvencionales, como una ley que, por ejemplo, restringe el aborto, por decirlo, pues por dar un ejemplo del que vengo hablando? ¿Cómo hago yo para capacitar a mi personal en ese sentido? Y si además a eso se le suma que gran parte de nuestros estados no producen data con perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿cómo además creo o aplico o implemento políticas públicas también en ese sentido? Porque también deben estar basadas, o su creación debe estar basada en una discusión sin estereotipos, si tampoco produzco la data necesaria para detectarlos. Entonces, como todo un entramado institucional que al final termina reproduciendo violencias. Pero bueno, no sé si hay más consultas. Sí, llegaron más comentarios. Silvina dice que un juez en Argentina usó el estereotipo y machismo para juzgar a la víctima. Rebajó condenas de violadores, justificando una violación de una menor diciendo que el abuso es una conducta que busca el desahogo sexual de los violadores, aún sin consentimiento de la víctima. Giovanna Sentoncio Rosell dice que complejo abordar esta temática, exacto la interpretación judicial, por lo menos aún en Chile, y varias zonas en Latinoamérica tienen un sesgo patriarcal predominante. El punto de conflicto que afecta a las personas discriminadas no se aborda y se pierde por los prejuicios éticos y morales de las instituciones. María Gracia dice, tengo una pregunta que me surge como no abogada. ¿Cómo podría ser una crítica, evaluación, argumento para apelar una decisión para identificar narrativas patriarcales de los jueces o fiscales o prejuiciosos? Listo, entonces, No sé. sí, dale. Ahí, como para no pasar por encima de los comentarios, que sé que no requieren una respuesta, pero no, a mí me parece, por ejemplo, este caso, el del supuesto desahogo sexual, me parece aberrante. El tema del consentimiento es un tema desafortunadamente súper presente, además, en los casos que tienen que ver, o sea, y que es reforzado en los casos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y además es como, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Como no verlos, o no verles, perdón, como sujetos de derechos, como decir, pues, si hubo toqueteos o hubo una violación frente a una niña, es como seguirla objetivizando, ¿no? En el tema de tomarla como un objeto sexual, sin que se evalúen una cierta cantidad de cosas, ¿no? Y el tema de aquí, entonces es eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo actúa el estereotipo en el sentido contrario, ¿no? Entonces, para la mujer que siempre se nos juzga por nuestro, no, se nos juzga, se nos prejuzga, hay un montón de imaginarios negativos alrededor de cómo o no ejercemos la sexualidad. Porque entonces si la ejercemos es porque somos unas provocadoras, insaciables, y si no la ejercemos entonces somos unas histéricas, bueno, en fin. Mientras que cuando un hombre asiste cometiendo un crimen tan atroz como es la violación sexual de una niña, se le trata de justificar en el sentido de que los hombres tienen una necesidad
que al final es una perspectiva primitiva absolutamente, ¿no? Pero entonces, obedeciendo a esa necesidad primitiva, entre comillas, que tienen los hombres, se les justifica el desahogo sexual y por ello entonces se les ¿cómo decirlo? Se les aplaude o se les permite que cometan este tipo de crímenes. Es que es una cosa, no, es una cosa muy, es súper patriarcal y a mí a veces yo digo, cada vez que tengo en mis manos un expediente y que comienzo a pensar en los argumentos, o sea, yo no dejo de sorprenderme con esto, ¿no? Y es como transversalmente esto pasó en Argentina, donde Argentina, pues, incluso en términos de derechos reproductivos es un ejemplo, entre comillas, para la región, pero siguen pasando estas cosas, pasa en El Salvador, pasa en Chile, o sea, es transversal absolutamente. Y luego, para ver el tema de cómo, se me fue la pregunta, ¿cómo podría ser una crítica o argumento para apelar una decisión que tiene estereotipos patriarcales? Entonces, hay, digamos, desde el punto de vista jurídico, entonces, por ejemplo, ¿no? Está pues la jurisprudencia que ya les mostré, pero además existen otras jurisprudencias complementarias y específicamente frente al acceso a la justicia y específicamente sobre el acceso a las mujeres a la justicia. Por ejemplo, el Comité de la CEDAW en su recomendación general número 33 señala claramente que la presencia de estereotipos en el sistema judicial impacta los derechos humanos de las mujeres y que en concreto dan lugar a decisiones basadas en mitos, dado que los jueces emplean normas rígidas sobre lo que consideran debería ser un comportamiento apropiado de la mujer, castigando a aquellas que no se ajustan a esa concepción social. De manera que lo que dice el Comité de la CEDAW y pues gran parte de los estados no solamente firmaron la convención, sino también el protocolo para que se pueda demandar, o la parte o la sección específica para que se pueda demandar, digamos, con casos individuales o ante el sistema de peticiones individuales a los estados con base en la convención de la CEDAW. Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y estereotipos y en jueces y personal judicial cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos sesgados, particularmente en el ámbito penal, ya que reviste una gran importancia para garantizar que la mujer puede ejercer sus derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos que los estados y por ende las autoridades judiciales están en la obligación de adoptar todas las medidas para modificar y transformar los estereotipos de género y evitar la creación de estereotipos injustos de estereotipos que constituyen además una de las causas fundamentales y una de las consecuencias de discriminación de la mujer. Yo creo que lo más, y aquí ya es como ya aterrizando un poco más la conversación, lo más complejo, no sé si lo más complejo, pero entonces es, bueno, una cosa es todo esto que ya sabemos, ¿no? Pues no se puede, los estereotipos son nocivos, no se puede jugar con estereotipos, los estados tienen que hacer esfuerzos para eliminarlos, bla, bla, bla. El tema es cómo identificamos el estereotipo y cómo le ponemos nombre a ese estereotipo. Yo, por ejemplo, y porque a los jueces lamentablemente les cuesta verlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo de la vida real. Cuando estuvimos en la audiencia pública del caso de Paola Guzmán Albarracín ante la Corte Interamericana, ya cuando habíamos hecho los alegatos, explicado de una manera mucho más profunda todo lo que ya les conté, los estándares, bueno, lo más técnico, pero también ilustrativo posible. Llevamos una perita estrella que explicó cómo funcionaba el estereotipo en el caso, cómo hubo un vicio en el consentimiento. Y uno de los jueces hace la siguiente pregunta, que es, bueno, pero ya tenemos todo esto, ¿no? Entonces, ¿pero cuál fue el estereotipo que operó? O sea, él quería, como, dígame cuál fue el estereotipo que operó. Y ahí yo le respondí, fue el estereotipo de la adolescente seductora el que operó, ¿no? Presumir que Paola era una niña seductora, previendo así la Lolita seductora, desde que el sistema escolar se da cuenta de que esto está ocurriendo y lo ve como un enamoramiento o romance, hasta que la justicia incluso juzga el caso como un estupro, por lo tanto ya prescribió hace muchos años, y no como lo que debió ser un acceso carnal o una violación.
Entonces, es muy importante poder como uno pensar, y no pensar necesariamente uno solo, sino en equipo, en grupo, bueno, ¿cuál es el estereotipo que está operando aquí? Y no, y como darle forma y brindar analogías, porque, como decimos, digamos, internamente, hay que dar también el material un poco masticado, ¿no? No tan elevado. O sea, sí, la elevación jurídica es importante, pero luego poder entregar, digamos, el ejemplo masticado es muy importante. Y de hecho, pues con base en este ejemplo, en la sentencia justamente quedó que operó el estereotipo de la adolescente seductora. Y eso fue muy importante para dar cuenta de todo lo demás y de las otras violaciones. Ivonne Oliva Rocha dice, ¿cuál fue la sentencia de la Corte Interamericana en este caso? ¿Cómo El Salvador tuvo que reparar el daño? ¿Se ha modificado la legislación salvadoreña en este sentido? Muchas gracias por la presentación. Y Gustavo Namuncura Salgado dice, buenos días desde Santiago de Chile, excelente exposición. Pregunta para la profesora, ¿la Corte Interamericana se ha referido a estereotipos como base de violaciones a derechos convencionales en distintos casos? ¿Qué aspectos cree usted que la Corte podría desarrollar mejor? ¿Qué deficiencias puede identificar en su jurisprudencia? No sé si responde esa y luego leemos las demás. Sí, en relación con la primera, si se refiere, entiendo, como yo entiendo al caso de El Salvador, es un caso que aún no tiene decisión, o sea, ya digamos, ya terminó el proceso interamericano, falta la sentencia que la estamos esperando, prevemos que pueda salir entre octubre y diciembre de este año, pero por ejemplo, entre algunas de las, por supuesto, más allá de pedir reparaciones individuales para las víctimas, que en este caso pues son el padre, la madre y los hijos de Manuela, se piden otras medidas de no repetición, entre ellas, por ejemplo, que se tengan garantías normativas y reglamentarias, para que los operadores de salud no rompan el secreto profesional cuando están atendiendo este tipo de situaciones, tomando en cuenta además que cuando se trata de servicios de salud sexual y reproductiva, el secreto profesional y la confidencialidad del paciente merece una protección reforzada. Entre otras de las cosas que estamos pidiendo, justamente un peritaje también en el caso que a mí personalmente me pareció brillante, que fue el de la perita, la doctora Laura Clérico, y ella decía, ¿no?, que la norma per se de prohibición de un servicio de salud reproductiva, como es el aborto en El Salvador, que despliega en el impacto que tiene en su aplicación, que opere o se active un entramado o un engranaje de violencia institucional y de género frente a este tipo de mujeres específicamente, cuando tienen problemas en sus embarazos, o sea, o problemas o emergencias obstétricas, es un estereotipo por sí mismo, ¿no? Eso lo decía, la norma contiene un estereotipo en sí mismo. La lógica que hay detrás de esa norma, ¿no? Porque además en El Salvador antes del 98 existían 3 causales. Entonces hubo una reforma en el 98 y a partir de la reforma es que se empieza a desencadenar, digamos, esta política. Entonces, partiendo de allí, entonces también se pide, y ojalá pues, se pueda lograr, es que se puedan eliminar todos los estereotipos y reformar la normativa que desencadena, digamos, toda esta política que desencadena un contexto, ¿no? Porque también otra de las cosas que estamos alegando en el caso y que lo creemos fielmente es así, y para eso también nos acercamos pues siempre todo con evidencia, no solamente con retórica, es que hay un contexto de criminalización de mujeres que en situación de pobreza y que han sido excluidas históricamente de los sistemas de salud y educación, son criminalizadas y condenadas por delitos que no cometieron cuando se enfrentan a emergencias obstétricas que además ocurren en situaciones precarias. Entonces se pide la reformulación
o los ajustes o los cambios normativos que correspondan para evitar que estas circunstancias, que además, si bueno, retomamos la jurisprudencia que vimos, etcétera, desencadenan en una discriminación estructural. Luego la otra pregunta era, ¿qué aspectos cree usted que la Corte podría desarrollar? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Sí se ha referido, o sea, la Corte ha reiterado, ¿no? En muchas de sus jurisprudencias, ya todo esto que ya hemos conversado, ¿no? Que los estereotipos son negativos, que tienen que eliminarse, etcétera, etcétera. Creo que hay un reto que no sé si es de la Corte necesariamente, únicamente, creo que es, ¿qué es esto? Yo creo que para que la Corte pueda seguir avanzando, entonces es cómo hacemos un esfuerzo, aunque yo también parto de la premisa que la Corte debe por sí mismo, al ser unos jueces los más importantes a nivel interamericano, en nivel de jerarquía, además pues están interpretando la convención, deberían verlo por sí mismos. Pero lo cierto es que entonces, ¿cómo les entregamos estos estereotipos de una manera más aterrizada? Entonces, creo que hay ya muchos, ¿no? Pero creo que el reto o el desafío está allí. O sea, ¿cómo la Corte puede, digamos, afirmar o desarrollar los estereotipos de una manera que queden en la sentencia tan específicos, pero al mismo tiempo como tan amplios, pues que uno los pueda utilizar más fácilmente, entre comillas, a la hora de la implementación, que además es un reto enorme, ¿no? Porque pasar también de la sentencia que está en el papel a la implementación y a los cambios en las políticas y en las normas para que de verdad se cumplan las medidas de no repetición es otro. O sea, podríamos hablar en 10 sesiones sobre avances importantes, buenas prácticas y desafíos. Pues no sé si respondo bien la pregunta, pero eso es lo que primero lo que quería, como el mensaje que quería destacar. Y quedan 3 preguntas. La primera, Iricel Cabezas, dice: muchas gracias por la exposición. Por mi actual trabajo veo cotidianamente el estereotipo de lo que se espera de las mujeres. Hoy tengo un caso donde se juzga a una madre por supuestamente ejercer el comercio sexual. Pero me gustaría saber, ¿cómo abordar, por ejemplo, este tipo de estereotipos respecto de las masculinidades? ¿Conoce algún caso de discriminación que afecta a los varones? Y la otra pregunta es de Clarisa Marbelli. Comentario: la Constitución salvadoreña establece que se reconoce la vida humana desde el momento de la concepción, lo cual dificulta mucho el debate respecto al aborto en El Salvador. Si se quisiera realizar un cambio estructural, sería necesaria una reforma constitucional, lo cual pareciera casi imposible en una sociedad con principios religiosos muy inmersos que perpetúan el contexto patriarcal. Y la otra pregunta, que ya es personal, es que me gustaría saber su opinión con respecto a que hace algún tiempo en Chile, algunos meses, salió la noticia de anticonceptivos defectuosos y al menos 11 mujeres en Chile quedaron embarazadas por eso. ¿Cuál cree usted que es el deber ahora para reparar esa situación por parte del Estado y sus obligaciones? Súper, no, muchas gracias por las preguntas. En relación con la pregunta sobre los estereotipos y las masculinidades, a ver, yo no litigo personalmente, ni he trabajado, soy muy honesta, ¿no? Pues por los casos que me ha tocado, digamos, atender en la vida y defender, no me he topado con un caso en el que yo personalmente pueda narrar una experiencia en donde justamente es al hombre al que se le están, digamos, juzgando, juzgando, y me refiero en el marco puro y duro de un proceso, por ejemplo, penal, con base en un estereotipo negativo de género. Lo cierto es que seguramente sí existen, ¿no? Y cuando digamos, obviamente la jurisprudencia ha sido
creo que porque tiene que ver con los casos que se han acercado en el sistema internacional y por supuesto la predominancia, perdónenme ahí el error si lo estoy cometiendo, que es predominante, digamos, sobre todo los casos de violencia de género en contra de las mujeres. Eso no quiere decir que no exista violencia contra los hombres y que no hayan estereotipos, que se usen estereotipos negativos de género en un proceso contra una persona, pues contra un hombre. Lo importante, creo yo, es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana sí ha hablado, más allá de los casos específicos de violencia de género, es que los estereotipos negativos de género, para un lado o para el otro, deben eliminarse del sistema de justicia. Entonces, sí o sí, esa es una premisa y un estándar básico para elaborar un argumento a favor de una víctima cuando efectivamente lo sea. Entonces, yo creo que ahí es la clave. De nuevo, me encantaría compartir quizás algunos ejemplos, pero de nuevo, por mi experiencia y expertise o trayectoria, no he trabajado personalmente con ese tipo de casos. Luego está el tema del derecho a la vida de la concepción, ¿no? del Salvador. Entonces, bueno, esta es una gran pregunta. Y me aprovecho para traer el comentario también. Pues digamos que es verdad que se reconoce, hay una cláusula de vida desde la concepción, pero lo cierto es que, digamos, después del caso Artavia Murillo contra Costa Rica de la Corte Interamericana, justamente lo que se desprende de la jurisprudencia de esa sentencia específico es que tiene que haber una ponderación, ¿no? Y que pues las cláusulas de vida desde la concepción, la interpretación de estas cláusulas no pueden ir en contravía de los derechos de la mujer y en este caso de la mujer embarazada, pues es a través de la mujer embarazada que se protege la vida prenatal. Y para ello me encanta, este es un tema también de una clase entera, pero les comparto acá una publicación del centro a partir de las cláusulas que muchas constituciones tienen sobre el derecho a la vida de la concepción. Entonces es como, está desactualizada porque no es reciente, pero sí es después de la sentencia de Artavia Murillo que me parece chévere para quien quiera saber un poco más al respecto. Está. No recuerdo ya, perdón, si había otra pregunta. Sí, la otra era sobre los anticonceptivos que le comentaba. Sí. Entonces ahí la pregunta era sobre reparación, ¿cierto? Sí, por anticonceptivos defectuosos que provocaron que al menos 111 mujeres en Chile quedaron embarazadas. Sí, bueno, creo que, bueno, de hecho ese caso creo que lo litiga Miles en Chile, que es una organización sí, hermosa, poderosa y también aliada del centro. Me encantaría haber conversado con la directora antes de entrar a esta, para informarme sobre todo informalmente, pues, de qué medidas de reparación están pidiendo, porque me parece un caso además súper interesante, pero dentro de las medidas, más allá de las medidas individuales, sobre las medidas de no repetición, yo creo que tiene que quedar muy claro, uno, es el tema de hay dos cosas que yo vi de las lecturas muy preliminares y superficiales que yo pude leer en prensa y en las notas de Miles sobre el caso. De nuevo, muy, muy superficiales. Y es el tema de que no solamente es que, por supuesto, se vulneró la autonomía reproductiva, pues porque la autonomía reproductiva justamente es respetar el derecho de cada quien, uno, de tener o no tener hijos, hijes, y al mismo tiempo cuándo quiero tenerlos y con quién. Entonces, ahí claramente, si yo elijo un método de anticoncepción, en este caso la pastilla pues que se haya elegido, y se comprueba sobre la evidencia científica, como ya está comprobado, que más de 111 mujeres les pasó esto y porque había un defecto, pues claramente hay una vulneración clarísima a la autonomía reproductiva de la persona. Pero no solo es eso.
Entonces, ¿qué pasó después? Y por lo que pude leer de nuevo, superficialmente en esa historia, o en esos casos en particular, es que cuando la mujer se dio cuenta, algunas, no todas seguramente, pero cuando algunas mujeres se dieron cuenta de que estaban embarazadas, no pudieron acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto entonces tiene que ver también sobre cómo en Chile, a pesar de que el Tribunal Constitucional despenalizó el aborto en determinadas causales, es insuficiente, la interpretación es restrictiva y siguen existiendo barreras para que las mujeres, aun cuando se pueda verificar que hubo una violación directa a la autonomía reproductiva, no puedan, o sea, es como una violación reforzada, porque no solamente me falló el método que elegí, porque no elegí no tener hijos en este momento o nunca, sino que además, luego que salí embarazada, se me negó el acceso a otro servicio que debe ser esencial para proteger mi autonomía. O sea, ese era, si uno pudiera, si uno estuviese en el momento de reparar, donde todavía hay tiempo de reparar el daño, la reparación hubiese podido ser, o parte de la reparación, o no reparación, subsanación de ese daño, hubiese podido ser acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones además dignas, ¿no? No es cualquier interrupción. Y eso también podríamos hablar aquí muchísimo. Pero entonces sufrí una violación reforzada de mi autonomía reproductiva. Entonces, ¿cómo las medidas de no repetición no solamente se deben ampliar a lo que uno, digamos, instintivamente, y menciono instintivamente porque yo no litigo el caso, ni he conversado con Miles o con Javiera, que es su directora, sobre esto. Pero entonces uno instintivamente podría decir, bueno, que tienen que el control de calidad, cómo pasa, etcétera, que esto no puede pasar, bla, bla. Eso es una medida de no repetición. Pero adicionalmente, ¿cómo ese caso, espero yo, ojalá que sirva para que se amplíe una medida de no repetición que tenga que ver como que efectivamente el acceso al aborto, porque no exista una causal salud en el sistema chileno, pues porque entiendo, si no estoy equivocada, que no se contempló la causal salud cuando se hizo la reforma. Tiene que interpretarse entonces como mínimo la causal vida, de manera que no sea restrictivamente vida / muerte, ¿no? No tengo que estar yo muriéndome para poder acceder a un aborto por la causal vida, sino que tiene que interpretarse, y esto con base además en la observación general número 36 del Comité de Derechos Humanos, y bueno, aquí podemos hablar de miles de estándares, cómo afecta mi proyecto de vida y mi derecho a la vida digna, más allá del riesgo latente que pueda existir o no para yo vivir. Entonces, eso. Muchísimas gracias, Carmen, por su tiempo. Ya acabamos las preguntas, pero le dejo un minuto para que pueda despedirse o cerrar alguna idea que haya quedado. No, muchísimas gracias, de verdad, de nuevo por la invitación a la universidad, a la facultad, a Esteban, a Alejandro. Para mí es un placer, es un tema además como poder compartir estos espacios. Me encanta que hayan preguntas retadoras, que hayan inquietudes. Son espacios de discusión sobre los cuales además yo aprendo cada día, que me hacen pensar cada vez más. Y que además, como creo que se nota, es un tema que me apasiona y que pues afortunadamente puedo defender desde un punto de vista técnico, pero creo que también con una fiel perspectiva de género y de derechos humanos. Entonces, nada, pues muchas gracias, espero compartir otros espacios con ustedes. Yo les voy a compartir a través de Esteban y de Alejandro la presentación para que la puedan tener, así como alguna otra publicación que crea que puede responder o ampliar las respuestas que acabo de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Nosotros nos reencontramos para las últimas 2 clases del curso, el día viernes 23 y sábado 24
de julio, porque la próxima semana no hay clases debido a que en Chile el viernes es feriado. Así que muchas gracias a todos, todas. Gracias, Carmen, de nuevo, y nos vemos. Un abrazo.